¿ya? Y que es como oír la voz de Dios. Yo sé que algunos ya escuchó esta enseñanza, varios ya han escuchado esta enseñanza. Incluso por ahí vi a alguien que es de una iglesia donde yo fui a compartir esta enseñanza. Así que yo creo que varios lo han escuchado. Pero una de las cosas que es lindo también cuando nosotros estamos en Dios es que nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de escuchar la voz de Dios. Entonces, la enseñanza de hoy es cómo oír la voz de Dios. Amén. Y yo no sé cuántos de ustedes han experimentado el oír la voz de Dios. No sé si ahí pueden levantar la manito los que yo veo así. ¿Cuántos han experimentado escuchar la voz de Dios? ¿Ya? No son, ¿sí? Algunos están como medio dudando, así como que levanto o no levanto la mano, es que porque están así. Y algunos definitivamente dicen, no, no he escuchado la voz de Dios. Pero sé que Dios existe y sé que Dios habla y sé que Dios es un Dios comunicador, ¿ya? Entonces, hay algunos ponen carita triste en el chat. Vamos, Néstor, yo sé que lo vas a escuchar. Bien. Entonces, toda meta de un cristiano es conocer a Dios. Y yo creo que todos nosotros queremos conocer a Dios. Por algo estamos en el 2.0, porque esa es nuestra primera motivación. Yo creo que nuestra motivación no es venir a gastar el internet que tengo ahí en la casa, no es pasar un rato porque no tengo nada más que hacer, no. Yo creo que tu motivación, lo que te trajo hasta tomar este 2.0, es conocer a Dios. Amén. Porque esa también es nuestra meta como cristianos, conocer a Dios. La esencia de un cristiano es tener una relación íntima y personal con Dios. ¿Ya? Yo les contaba a los chicos de la IDM pasada que yo soy pentecostal. Yo no sé cuántos pentecostales hay aquí. ¿Ya? Yo soy pentecostal. y nací en una iglesia pentecostal. Bueno, no nací realmente porque fui más grandecita. Pero ahí fue todo mi inicio de vida cristiana. Amén, Alejandra. Y fuego, sí, muy bien. Entonces, pero nunca me enseñaron a oír la voz de Dios. ¿Ya? Yo sí me enseñaron que Dios existía, que nosotros teníamos que guiarnos por lo que Dios nos decía, pero realmente nunca me enseñaron que Dios hablaba. Me dicen ahí en el chat que se escucha mal. ¿Todos están escuchando mal o solo Noelia? ¿Se escuchan bien? Está súper bien. Ah, bien. Entonces no es para que veas ahí tu conexión. Bien. Entonces, como les iba diciendo, nunca me enseñaron lo que era escuchar la voz de Dios, ¿ya? Entonces, todas las decisiones que yo tomé dentro de mi vida cristiana, siendo líder de jóvenes, líder de niños, de profesores, siempre fueron basadas en lo que yo pensé que era correcto, pero sin escuchar la voz de Dios. Entonces, para mí fue todo un mundo cuando me dijeron, no, si Dios habla. Dios es un Dios comunicador. Él sí quiere hablarnos. Entonces, yo no sé cuántos han venido a Jucum o los que conocen de Jucum o conocen jucumeros, saben que los jucumeros siempre dicen, Dios me habló. No sé si le pasó, pero por ejemplo, yo llegué a la base en el 2009 y yo escuchaba a los misioneros que decían, no, Dios me habló, Dios me dijo esto. Entonces para mí era como, qué raro eso, porque yo no sé lo que es escuchar la voz de Dios. Entonces yo me imaginaba que era una voz así de, Carolina, yo soy Dios, como que Dios me iba a decir eso. Entonces yo me imaginaba que era de esa forma que Dios hablaba. Y cuando se nos enseñó esta clase de cómo oír la voz de Dios, yo quería tanto escucharlo, anhelaba tanto escuchar la voz de Dios, que, que fue como, Señor, háblame. Y hay un micrófono que está abierto, me parece por ahí. Ahí.
Entonces, sí, la base de Jupón es muy bonita. y, y ya, aquí es una parcela bien grande, tiene hartas hectáreas, entonces nos dijeron ya, vayan, escuchen la voz de Dios y vayan al campo. Entonces yo corrí porque yo quería escuchar la voz de Dios, ¿ya? Pero como yo les contaba, yo desde niña fui a la iglesia, desde chiquitita que pertenezco a la iglesia pentecostal. Entonces, yo creo que como los 5 años que participaba, entonces mi vida fue siempre dentro de la iglesia. Y entonces nos mandaron a hacer el tiempo a solas. Y yo fui a mi tiempo a solas porque quería escuchar a Dios. Y en eso voy caminando por la parcela y mi primera experiencia con Dios fue increíble porque iba caminando y veía a mis compañeros que todos estaban llorando, se escuchaban ahí como gemidos así de tristeza, de arrepentimiento. Entonces, como yo era santa, como venía desde chiquitita de iglesia, entonces yo le dije al Señor, Señor, yo oro por mis compañeros. Háblale a mis compañeros, porque deben tener tanto pecado, que ellos necesitan de ti. Yo dije, bueno, yo no necesito tanto, porque soy de niña, voy a la iglesia, no, trato de no ir a fiestas, me comportaba dentro de todo bien. Entonces yo oraba por ellos, Señor, por favor, háblales. Ahí estaba el Alex también, que era mi compañero. y yo oraba por ellos. Y el Señor me dice, Caro, yo quiero que tú mires a tu derecha. Y yo miré a mi derecha y había un campo lleno de tierra y lleno de piedras. Y yo dije, ya, Señor, ¿qué tú quieres decirme? Y el Señor me dice, tu corazón está así, está lleno de piedra. Y yo necesito trabajar en él. Imagínense la primera experiencia de escuchar la voz de Dios. Fue tan dulce que me dijo que mi corazón estaba lleno de piedra, lleno de cosas que no podían quebrarse. Y esa fue mi primera experiencia de escuchar la voz de Dios. Así que esto es para animarlo a ustedes, ya no es para desanimarlo. Yo no sé qué Dios les va a decir, no sé qué Dios les va a hablar, pero, pero es estar dispuesto a escuchar. Y de ahí Dios comenzó un proceso largo conmigo, de ir quebrando esas piedras, de ir quebrando con orgullo, de ir quebrando con muchas cosas que estaban en mi corazón. Entonces, Dios es un Dios comunicador por excelencia. Él quiere hablarnos y Él quiere darse a conocer. A Él le importa darse a conocer. Más que nosotros mismos podamos conocerlo, a Él quiere darse a conocer a nosotros. ¿Y quién es el que nos habla? Y ahí yo creo que anoten los que están tomando apuntes. Juan 14, 26. ¿Ya? Algunas de los versículos los vamos a leer, algunos no, pero aquellos que no vamos a leer por tiempo, después medítalo, repasa la enseñanza, repasa los versículos, porque esto también te va a ayudar a tener mayor entendimiento. Amén. Yo digo también porque soy pentecostal, recuerden. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es quien nos habla. El Espíritu Santo es Dios hablándonos a través de su Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, el que nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Dios ha dicho. Amén. Entonces, para escuchar la voz de Dios, nosotros tenemos que tener un tiempo a solas con Él. ¿Ya? Es necesario tener un tiempo con Él. Apartarse un tiempo de todo el quehacer. Yo sé que hay muchos que estudian, que trabajan, que hacen una y otra cosa. Algunos están haciendo teletrabajo, así que están en casa, no hay excusa. Pero cualquiera que sea tu tiempo, es necesario apartar un tiempo para Dios, para poder conectarte con el Señor y escuchar la voz de Él.
Y una de otras cosas que para mí fue una revelación gigante en mi escuela fue cuando me dijeron, mira, cuando tú vas a tu tiempo a sola, vas a tu tiempo con Dios, ¿ya? ¿Tú qué haces? Tú hablas y Dios escucha. Pero hay un tiempo donde tú tienes que callarte para que Dios hable. Para mí eso fue una revelación profunda, porque mis oraciones hasta ese día eran yo hablo y Dios escucha. Cuando yo termino de hablar, se termina la oración y me paro y me voy. Yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho así. Yo lo hice muchas veces así. Era, yo terminaba de hablar y me paro. Ya el Señor después dirá. Pero no, es necesario quedar en silencio para escuchar a Dios. Esto significa inclinar nuestro oído para escuchar la voz de Él. Y los que somos buenos para hablar, yo sé que es un desafío, pero es necesario, porque Él también quiere hablarnos. Entonces la oración no termina cuando yo termino de hablar. La oración termina cuando Él termina de hablar. Y eso para mí fue una revelación. Yo lo coloqué en mi cuaderno. No puedo pararme de la oración sin que Dios me hable. Es importante. Amén. Entonces el tiempo con Dios es el tiempo que nosotros separamos para estar con Dios. Ahí nosotros alabamos a Dios, ahí adoramos, leemos la Biblia, intercedemos, y es un tiempo que solo tenemos con Él. ¿Ven? Entonces, todos de nosotros, no sé cuántos han escuchado la vida de Daniel. Daniel, tremendo hombre de Dios. A mí me apasiona la historia de Daniel, me apasiona la vida de Daniel. Dicen que él oraba al menos 3 veces por día. Estaba comunicándose con Dios. O sea, para él el estándar de relación con Dios era altísima. Y ahora mi pregunta para reflexión. ¿Cuánto tiempo tú estás invirtiendo en Dios? No, no es necesario que me respondan. Eso es algo que tú tienes que responder. ¿Cuánto tiempo yo estoy invirtiendo en pasar con Dios? 3 veces al día como lo hacía Daniel, o no, yo soy más capo, entonces son 4 o 5 veces al día, o un solo tiempo, o incluso ningún tiempo. Y esto nos hace pensar, y esto nos hace reflexionar, ¿cuánto es lo que yo quiero pasar con Él? Y vemos que en la vida de Daniel Dios lo libró de la fosa de los leones. Dios lo libró. Entonces todos vemos, todos miramos la vida de Daniel por la gran victoria que tuvo en el foso de los leones, los grandes logros a través de las visiones acerca de las cosas que venían. Pero nosotros nos hemos parado a pensar en el estilo de vida que llevaba Daniel, un estilo de vida que solo dependía de Dios. Él dependía de Él. ¿Y el secreto estaba en qué? En la relación que él tenía con Dios. Y a mí siempre, yo digo esto, pero a mí me impacta. Una vez escuché a un profesor de estudios bíblicos acá en la base, que él decía que la voz de Daniel era conocida en el cielo. Y a mí eso me impactó. Y yo decía, wow. O sea que Daniel solamente iba ante el Señor y le decía, Señor, y todo el cielo se paraba porque decían, esperen, está mi hijo Daniel hablando. Y ahí yo me preguntaba, Carolina, ¿tú realmente es conocida en el cielo o no? ¿Tu voz es conocida en el cielo? Es como cuando habla Miriam y dice, Señor, y ahí el Señor dice, silencio, porque mi hija Miriam está hablando. Silencio, porque yo quiero escuchar su voz. O el Neftalí dice, Señor, y ahí Dios dice, ángeles, quédense callados porque mi hijo Neftalí está hablando. ¿Tu voz es conocida en el cielo?
Y eso es una pregunta que a mí me desafía, me quiebra y me confronta. Porque me hace pensar, ¿realmente es mi voz conocida en el cielo? ¿Cuánto yo estoy invirtiendo en pasar tiempo con Dios? ¿Invierto hasta ese extremo para que mi voz sea conocida? Y en Daniel 6:10, Daniel, anoten esa cita, Daniel 6:10, Daniel 10:12 y Daniel 10:19. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces, si queremos escuchar la voz de Dios, el desafío es, pasa tiempo con Dios. Es la única forma que tú puedes llegar a reconocer cuando es Dios. Lo voy a repetir. Daniel 6:10, Daniel capítulo 6, versículo 10, y Daniel 10, versículo 12 y versículo 19, aunque pueden leer del 12 al 19. ¿Ya? Esas son las citas. Entonces, como les decía, Él quiere darse a conocer. Pero ¿cómo yo conozco a alguien? Pasando tiempo con Él. Y siempre me gusta dar este ejemplo del matrimonio. Aquí yo sé que hay varios matrimonios dentro del IDM. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a Alex y Yoti. ¿Ya? Alex y Yoti, ¿cuánto llevan casados? 8 años, ¿cierto? ¿8 años? 8 años que casi llevan, no, 7 años. Para cumplir 7. 7 años casados. Entonces ya conocen y reconocen la voz del uno con el otro. Por ejemplo, si Alex estuviera detrás de la puerta y solamente dijera, mi amor, yo creo que Yoti lo conoce de inmediato, porque ya ha pasado tiempo con él. ¿Ya? Ahí está Cristian y Paulina, que llevan 14 años de casado. Entonces, ellos ya conocen, ya distinguen la voz. En cambio, si, por ejemplo, acá, vamos a escoger a alguien. Si Karen, por ejemplo, si Karen llama y dice, mi amor, Alex ni se inmutaría porque no conoce la voz de Karen. ¿Ya? No ha pasado tiempo con ella. No conoce la voz de Karen, pero sí conoce la voz de Yoti porque ya llevan 7 años juntos, conociendo. Ya saben lo que les hace feliz, lo que les hace enojar. Ellos ya se conocen, ¿ya? Nelson y Cecilia, más de 30 años. Ahí ya se reconocen. Se conocen mucho porque ha pasado tantos años donde han vivido juntos, donde ha pasado alegría, donde han pasado tristeza y se conocen. Lo mismo pasa con Dios. Entonces nosotros queremos conocer la voz de Dios, pero para eso debemos pasar tiempo con Él. Necesitamos pasar tiempo con Él. Es la única forma de poder reconocer la voz en medio de todas estas voces distractoras que se encuentran. Es la única forma de conocer y reconocer cuando Dios nos habla. Y yo sé que es una lucha a diario. Yo creo que varios de los que han experimentado esto, cuando Dios te habla y empiezas como, ay, ¿será Dios que me lo dijo? ¿O no será Dios? A lo mejor soy yo que tengo buenas ideas nomás. Pero, y es la lucha constante. Hace muy poquito, hace una semana, exactamente una semana. Bueno, yo estoy con un desafío de abrir una nueva base de Jucum en la ciudad de La Serena. Así que están todos invitados para que puedan hacer su escuela de discipulado allá. Ahí tenemos el primer estudiante, Lalo. Y estoy con ese desafío. Y saben que el lunes yo estaba así, bueno, mi idea era salir de acá en enero, febrero, que era como más o menos mi cálculo de poder salir. Y estaba así orando
en un tiempo de ayuno que tuvimos acá en la base, y de repente se acerca una persona, una misionera de acá, y me entrega un dibujo, y el dibujo era una llave. Entonces me la entregó y yo le digo, Señor, ¿qué tú quieres decirme con esta llave? Y el Señor me dice, esas son las llaves de la casa en La Serena. Yo no, todavía no tenemos ni casa para decirles eso. Yo sé que por fe voy a ir a abrir esa base allá, pero no tenemos todavía una casa ni nada. Y el Señor me dijo, estas son las llaves de la casa en La Serena. Y ahí yo me quedé tranquila y dije, bueno, si el Señor está respaldando, está diciéndome que siga adelante con este sueño y todo eso. Pero resulta que el martes, esta persona que me entrega la llave, me dice, ¿sabes qué? Me dijo, Dios me habló dos cosas para ti este día. Y no las quise decir, pero te quiero comentar. Dios me dijo, una, de que la casa ya está lista. Tú solamente tienes que llamar, decirle cuánto ustedes pueden pagar y esperar en el Señor. Y dos, esto tiene que ser pronto. Y ahí yo dije, Señor, ¿pronto a qué te refieres con pronto? Pasaron como 2 días y el Señor habló. Y ahí, por medio de un sueño, el Señor dijo, desde que yo hablé, ustedes tienen que contar 60 días. Cuento corto, el Señor nos está mandando para salir el 28 de septiembre. Esto es una locura, literalmente una locura, pero el Señor lo está direccionando todo. Aquí están todos tiritando, porque, porque el Señor es así y Él hace como Él quiere. Nosotros podemos tener 1000 planes, pero el Señor es el que da la última palabra. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos por Él, las cosas son mucho mejores. Entonces, esta es lo emocionante de escuchar la voz de Dios, que somos guiados por Él y estamos caminando sobre las aguas sin ver lo que hay detrás, pero vamos escuchando la voz de Dios, porque la voz de Dios es la mejor de todas. Amén. Entonces, como dije, queremos ser como Daniel, queremos que nuestra vida sea como Daniel, queremos que nuestra voz se escuche en el cielo, entonces pasa tiempo con Dios. Aprenda a reconocer que Él es el que está hablando y no otra persona, sino que Él. Amén. Amén. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho, que es en Primera de Pedro 2:2. Así que anótela ahí. Primera de Pedro 2:2. Y me encanta esta palabra. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ay, sí, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y así es que ser. Es como Alex con Yoti también tienen un bebé de 2 meses. Y es bueno para la leche materna. Los que son papás aquí, mamá, saben cuando el niño, solo la mamá lo toma en brazos y no sé si está oliendo el olor a leche, pero empieza así, desesperado por tomar esa leche materna. Entonces el Señor nos hace esta comparación. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual para que podamos crecer en salvación. Tú cuando vas al tiempo con Dios, cuando tú tomas este tiempo con Dios, ¿vas así de desesperado? Como este bebé recién nacido que solamente al oler a su mamá ya sabe que hay leche y se empieza a desesperar. Aquí el Elías se desespera cuando Yoti lo toma en brazos y empieza ya como que se va a acabar el mundo si no va a tomar la leche. Así tú vas a pasar el tiempo con Dios, así estás deseando, con ese fervor tú estás deseando escuchar la voz de Dios. Y ese es nuestro desafío, ese es nuestro estándar, de poder ir ante el Señor desesperado. Y no usarlo como un Dios bombero,
que solamente cuando tenemos incendio en nuestra vida, cuando tenemos problemas, cuando necesitamos tomar una decisión. No, esto debe ser siempre. Que nuestro Dios no sea solo un Dios bombero para apagar nuestro incendio, sino que sea nuestro Padre, nuestro amigo, con quien queremos compartir día a día, con quien queremos compartir a cada rato, escuchar la voz de Él. Así como cuando estás recién enamorándote, pololeando de novio, cuando quieres pasar tiempo con aquella persona que amas y quieres saber todo de esa persona, quieres saber las cosas que le gustan, si le gusta el chocolate o no para regalarle, si le gustan las flores. Tú quieres saber más porque quieres conocer a esa persona. ¿Y por qué nos cuesta tanto con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y ese es nuestro desafío y nos confronta esto. Entonces, ¿para qué nosotros escuchamos a Dios? Colóquela ahí como subtítulo. ¿Para qué escuchamos la voz de Dios? Número 1, para conocerlo más. Y ahí anote la cita. Oseas 2, 14 y 20. ¿Ya? Oseas 2, 14 y 20. Que ahí el Señor habla que la llevará al desierto y le hablará con ternura. Y ahí me conocerás, y ahí conocerás al Señor. Le dice. Hoy día estaba orando con Pía en la mañana y yo le decía, los desiertos no son malos, los desiertos son buenos, porque en el desierto es donde nosotros nos encontramos cara a cara con el Señor. Entonces los desiertos no son malos, son necesarios de hecho. Amén. Y ahí también anoté otra cita, que es Éxodo 33, 11. Aunque Dios es infinito, podemos conocerle y caminar con Él. Amén. Anote Génesis 6, 9. Para ello es imprescindible pasar tiempo a solas con el Señor. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Moisés. Moisés cuando iba a pasar tiempo con Dios, él volvía y su rostro resplandecía. Dice que su rostro brillaba. Entonces, en la cita de Éxodo 33, 11. Oseas 2, 14 y 20. Y Génesis 6, 9. ¿Bien? Génesis 6, 9. Entonces, Moisés dice que iba a pasar tiempo con Dios y volvía y su rostro resplandecía. Había como, todo el mundo notaba que él había ido a pasar tiempo con Dios. Y ahora mi pregunta, ¿la gente nota que tú pasas tiempo con Dios? ¿La gente ve algo especial ahí? Como, wow. No sé, el Carlos está diferente. Yo creo que pasó tiempo con Dios. Entonces, Génesis 6, 9, sí. Entonces, tu rostro da a conocer que has pasado tiempo con Dios. Sales más bonito, de hecho. Así que aprovechen de ir a pasar tiempo con Dios. Entonces, es importante pasar tiempo con Él. Número 2. Entonces dijimos que para qué escuchamos la voz de Dios, para qué es el tiempo con Dios, para conocerlo más y ahora para conocer la voluntad de Dios. Salmos 32, 8. Salmo 32, 8. Y me encanta también este versículo que dice, bueno, esta es la NBI. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Qué tremenda promesa que el Señor nos hace aquí, que Él nos instruye, nos muestra el camino y nos da consejo y vela por nosotros. Entonces, ¿para qué nosotros escuchamos la voz de Dios? Es para poder ser guiados por la voluntad de Él.
¿Queremos hacer todos la voluntad de Dios? Levante la mano ahí, ¿quieren hacer la voluntad de Dios? Entonces pasa tiempo con Dios. Escucha la voz de Él. Entonces, como ven, mi plan era salir enero, febrero, pero la voluntad de Dios era que yo saliera ahora en septiembre. Entonces, es una locura, pero es una locura tan guiada por el Señor que no hay forma de dudarlo. Entonces, a medida que tú pasas tiempo con Él, vas a ir conociendo la voluntad de Dios. Amén. Número 3, para que nuestra vida sea transformada. Cuando nosotros pasamos tiempos con Dios, nuestros viejos hábitos cambian. Incluso nuestra identidad cambia, porque empezamos a conocer la verdadera identidad que está en Dios. Y en Juan 17, anota ahí esa cita, Juan 17, 17, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. A medida que tú pases tiempo con Dios, vas a conocer la verdad de cómo Él te ve. Muchas veces nosotros no nos vemos como Él nos ve. El tercer punto, para que nuestra vida sea transformada. Y ahí dije la cita de Juan 17, 17. Entonces, Él quiere que nosotros podamos conocer la verdad que es escucharlo a Él, de realmente cómo somos. A veces nos miramos de la forma con la que Dios no nos mira. La cita de Salmo. Salmo 32, 8. Ahí estoy viendo también que, para que ninguno quede sin las citas. Entonces, a medida que vamos escuchando la voz de Dios, nosotros vamos a ser transformados por Él. No necesitamos a nadie más. Y esto es algo que yo lo aprendí a golpes. Una vez estaba acá también en la base, y yo sé que algunos de ustedes conocen a Sergio Canales, ¿ya? Para mí es un maestro increíble, yo lo quiero mucho, él trabaja mucho con el área de liberación. Entonces, yo un año que yo estaba así muy mal, yo necesitaba mucho escuchar a Dios y no lograba escuchar a Dios. Entonces, supe que venía a la EDE, a la Escuela de Discipulado acá en la base. Y decía, no, viene Sergio Canales, y yo, ay no, yo necesito estar en esa clase porque yo quiero que Dios me hable a través de él. Y estaba tan desesperada porque quería escuchar a Dios, y dije, bueno, este es un hombre de Dios, entonces yo quiero escucharlo a través de él. Y hizo clase, y ese día mi líder me pidió que me quedara a cargo de los niños. Entonces no pude ir a la clase de Sergio Canales. Y yo estaba tan enojada, decía, pero ¿por qué? Si yo necesito escuchar a Dios, yo necesito esa clase, yo quiero escuchar a Dios a través de Sergio, más que los que están ahí escuchando, yo necesito. Y estaba muy molesta y muy enojada, terminó la clase, y parece que más enojada estaba porque terminó la clase y yo no pude asistir. Entonces me fui a mi pieza enojada, así, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué yo quería escuchar a Sergio y no pude ir? Y empecé así enojada. Y ahí fue cuando el Señor me dice, ¿acaso no crees que yo puedo hablarte? ¿Acaso necesitas siempre a un Sergio Canales para escucharme? ¿O me necesitas solo a mí? Y ahí me mató. Y ahí me mató. Y me arrepentí. Y le dije, Señor, yo te necesito solo a ti. Yo sé que Dios usa a los hombres de Dios de gran manera, pero yo, Carolina, solo te necesito a ti. Y en esa pieza, Dios me sanó. Estando solo Él y yo, el Señor me mostró cómo estaba mi corazón, las áreas que yo necesitaba sanar. Y me quebró. Y solo lo necesité a Él. Y con esto no digo que Dios no lo use, Dios lo usa. Pero tú necesitas solo a Dios, a nadie más. Por eso es tan importante escuchar la voz de Él. Por eso es tan importante pasar tiempo con Él. Amén. Amén.
Yo estoy ahí pensando que ustedes me dicen, amén. Vamos a ver las voces que hay, de las que hablan dentro de una oración, de un tiempo con Dios. La primera voz, el yo. Ya no sé cuántos les ha pasado que van a orar, empiezan la oración y te empieza, y las mamás sobre todo, ¿será que apagué el gas? Ya voy a apagar el gas. Después empiezas a orar, ay, pero tengo que ir a la feria, tengo que hacer las compras, tengo tanto que hacer, no puedo concentrarme. Y empieza nuestra voz. O simplemente empieza, y tú vas a orar. Si hace poquito atrás le gritaste a tu vecina o le gritaste a tu mamá, o estás hablando mal de tu hermano, y empiezas a orar. La oposición, como dice Carolina. Entonces, ahí está el yo. Esa es una de las voces que siempre quiere hablar cuando nosotros vamos a pasar tiempo con Dios. La otra voz es la voz del enemigo, la voz del cochino diablo. Y es el que siempre quiere traer condenación, el que quiere traer culpa. Y te dice, no eres digno de estar orando. Si andáis pecando cada rato. O acuérdate de este pecado que trajiste, de las luchas que tienes. Porque el enemigo es acusón. Siempre le gusta ahí traer la condenación, traer la culpa. Y tenemos la voz más maravillosa que puede existir, que es la voz de Dios. Por eso al momento, cuando tú vas a tener este tiempo con Dios, es importante acallar la voz del enemigo, acallar tu propia voz y decirlo con tus labios, porque así lo escuchamos nosotros, lo escucha el diablo y lo escucha el Señor, que estamos acallando la voz del enemigo y acallando nuestra propia voz. ¿Para qué? Para poder escuchar solo la voz de Dios. Que todo nuestro sentido, o sea, todos nuestros dos oídos puedan ser sellados para cualquier otra voz que no sea la de Dios. En medio de todo el caos, en medio de todo el ruido, podamos escuchar solo su voz. Amén. Y en Isaías 55:3, anoten ahí, en Isaías 55:3 dice que debemos inclinar nuestro oído. ¿Ya? Es importante inclinar nuestro oído, así como, Señor, ¿qué quieres tú decirme? Por eso es importante quedar en silencio también. Y esto es fe, esto es solamente fe, fe que Dios te va a hablar, fe que tú vas a escuchar a Dios. Jeremías 29:13 dice que debemos buscar con todo el corazón, porque dice que me buscaréis y me encontraréis, estoy leyendo en Reina Valera, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Amén. Isaías 55:3 y Jeremías 29:13. Entonces habla de buscarlo con todo nuestro corazón. Debemos buscarlo con humildad, reconociendo que necesitamos de Dios. Así como David, para mí él es el mayor ejemplo de humildad. David pecó y pecó y pecó en grande. En grande. Si comparamos la vida de Saúl y de David, 1000 veces pecó más David que Saúl. Sin embargo, Dios dijo que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Saben por qué? Porque a David no le interesó la reputación. A David no le interesó perder todo. Y le dice, Señor, quítame todo si quieres, pero por favor, tu presencia que no se aparte de mí. A David no le interesaba la reputación. Sin embargo, a Saúl sí. Saúl sí le interesaba. Entonces debemos ir con humildad, diciendo, Señor, realmente yo te necesito. Te necesito. Amén. Entonces las formas que Dios habla.
Coloquen ahí un subtítulo. Formas que Dios habla. Número 1. Voz audible. No sé cuántos de ustedes han escuchado de la voz audible de Dios. Esta no es tan común, pero Dios sí habla a través de voz audible. Bien. Lo hizo también en 1 Samuel 3:8, cuando le dice, Samuel, Samuel, y varias veces Samuel pensaba que era Elí, y no, era Dios que estaba llamándolo. Entonces, ¿cuántos de nosotros también hemos escuchado la voz audible? Y es una experiencia única de poder escuchar la voz de Él. Número 2, y esta es muy común, yo creo que más de algunos ya escuchó la voz de Dios a través de esto. Convicción al corazón, Oseas 2:14. Y me habló al corazón. Oseas 2:14. ¿Ya? Es lo que me pasó, por ejemplo, ese día lunes en el tiempo de ayuno. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es este dibujo de la llave? Y el Señor me dice, son las llaves de la casa de La Serena. Y fue una convicción al corazón. Y era como, sí, es eso. Y tú sabes que es eso y nadie te mueve, porque fue Dios el que te habló por una convicción al corazón. Visiones. ¿Cuántos han tenido visiones? Anoten la cita, Hechos 18, del 9 al 10. El Ministerio de Juventud con una misión comenzó por una visión. Nuestro fundador, Loren Cunningham, él tuvo una visión teniendo solamente entre 20 y 21 años. Fue a descansar, estaba descansando y ahí en su pieza había un mapa. De repente mira el mapa y lo ve lleno de olas. Y fue como, ¿qué estoy viendo? Me imagino que sí, se refregó los ojos y dijo, ¿qué estoy viendo? Y volvió a mirar y las olas se convertían en jóvenes que iban a los diferentes continentes llevando la palabra de Dios. Y fue ahí como nació Juventud con una Misión. Ya lleva más de, no, este año cumplimos 60 años como ministerio, así que imagínense qué es lo que Dios puede hacer a través de una visión. Y sé que muchos ministerios también han crecido y han nacido por medio de visiones. Amén, así que el Señor también habla a través de visiones. ¿A cuántos Dios le habla a través de sueños? Levanten la mano. ¿Y a cuántos? Varios. Dios habla a través de sueños. Hay un hombre en la Biblia que también Dios le hablaba mucho a través de sueños. ¿Quién era? Josecito. José. Siempre tuvo varios sueños que fueron ayudando al rey, a todo lo que se estaba llevando a cabo. Así que Dios habla a través de sueños, sí, y mucho. Dios habla a través de sueños. Así que ya, como veo a varios, ya han experimentado el oír la voz de Dios también a través de sueños. Número, ya me perdí, 7, 6 o 5. Bueno, ustedes saben qué número va. 5. A través de dones, ¿ya? A través de los dones. También el Señor habla a través de dones, de discernimiento, de profecía, de vista espiritual, de todos los dones que puedan haber, Dios también nos habla a través de ellos. Otra forma que Dios tiene de hablar es a través de consejos. ¿Ya? ¿Cuántas veces también hemos ido a donde a lo mejor una figura de autoridad en nuestra vida, una autoridad espiritual, y le pedimos como, mira, estoy pasando por esto, otro, y esa persona, mira, haz esto, y tú entiendes que no es Dios mismo, es Dios mismo el que te está hablando. Yo recuerdo siempre una vez cuando estaba a punto de que quería salir de Jucum, estaba en una etapa difícil y ya quería salir y era como, ya no doy más y no doy más.
y fui a la casa de mis papás y yo le dije, no, estoy tomando la decisión de salir de Jukun. Y mi papá me dice, hija, yo creo que es una buena decisión. Tú puedes salir, me dijo, por un año, después puedes volver, me dijo, no hay problema, pero nosotros te apoyamos. Mi mamá estaba callada, mi mamá es bien power también en esto, y estaba en una esquina. Y yo así como, sí, yo quiero salir, diciéndole. Cuando de repente mi mamá se para de la mesa, hace como esto, se para y golpea la mesa y dice, si Dios te dio una palabra para entrar a Jucum, Dios tiene que darte una palabra para salir. Me dijo, yo crié una valiente, no una cobarde. A los gigantes se enfrentan cara a cara. Así que tú te paras y tú sigues porque Dios te puso ahí. Y yo dije, esta no es mi mamá. Definitivamente, esta no es mi mamá, este fue Dios. Y yo sabía que era Dios que estaba hablándome. Entonces, bueno, ustedes pueden ver que Dios tiene una forma muy dulce de hablarme. Es su manera conmigo. Entonces Dios también nos puede hablar a través de consejos, a través de predicaciones. ¿Cuántos han ido a la iglesia? Está predicando el pastor y es como que te sacó la película. Supo todo lo que estaba pasando en tu vida. Y tú dices, ¿y quién le contó al pastor todo lo que yo estoy viviendo? Nadie, nadie le contó. Fue solo Dios que le habló para que diera ese mensaje. Entonces, yo creo que ahí todos nosotros podemos levantar la mano y decir, sí, yo he recibido por medio de predicación, porque Dios habla como Él quiere. Y una de las formas más claras que Dios habla es a través de la Biblia. ¿Ya? Y ahí anoten 2 de Timoteo 3:16. Dios habla a través de la Biblia. Entonces, todos los que están aquí, si saben leer o saben escuchar, a Dios hablarle a través de la Biblia. Porque la Biblia no es cualquier libro. La Biblia fue inspirada por Dios. Fue inspirada para poder hablarle a siglos atrás y a los siglos venideros y a la actualidad. Porque así es Dios, que nos habla a través de su palabra. Incluso todas las otras formas que Dios tiene para hablar, siempre confírmala con la palabra. Ese es el fundamento. Es el que nos da a nosotros la certeza que Dios nos está hablando a través de su palabra. Y Dios tiene muchas formas de hablarnos. Muchas formas. Dios es creativo. Dios habla a través de su creación. Yo recuerdo que mi hermana me decía, es que a mí Dios siempre me habla a través de las hormigas. Hasta hizo una predicación de las hormigas, porque dijo, Dios me habla mucho a través de eso. Y Dios puede usar lo que Él quiera para hablarnos. Si en la Biblia hasta usó un burro para hablarnos, así que puede ocupar a quien Él quiera y de las formas que Él quiera. 2 de Timoteo 3:16. Así que ese es nuestro Dios. Entonces, para poder tener estos tiempos con Dios, estos son consejos, son tips para escuchar a Dios. Vamos a ver, consejos para escuchar a Dios o póngale tips para escuchar a Dios. Bien. Número 1, planifica tu tiempo. ¿Ya? Aparte este tiempo. Y en esto, siente la libertad. Yo sé que algunos son nocturnos, algunos son de la mañana tempranito. Entonces ahí, dependiendo de cómo tú eres, planifica ese tiempo. El tiempo que sea, pero que tú estés bien despierto. Porque yo conozco gente que hasta las 12 del mediodía es un zombie. Y tú no lo despiertas con nada. Él es un zombie, él está despierto, hace todo, pero es un zombie. No está bien. Pero sí, después de eso, despierto. Ya hay otros que no, porque hay otros que ya a las 8, 9 ya están muriendo de la noche. Pero en la mañana están súper despiertos. Entonces, la forma de la que tú eres,
aparta este tiempo con Dios. Ya, planifícalo, y como ya, yo voy a, no sé, si tú entras a trabajar a las 9 de la mañana o a las 8, levántate un poco más temprano y pasa un tiempo con Dios. ¿Ya? Yo recomiendo 1 hora, pero puede ser media hora o hasta un poco más, todo dependiendo de cuánto tú estés desesperado por pasar tiempo con Él. Bien, entonces planifícalo, busca un lugar que no te interrumpan. Bien. Yo sé que algunos hasta lo hacen en el baño porque es el lugar que tienen ahí donde nadie los va a molestar. Pero es un tiempo que tú apartas para escucharlo a Él. Bien. Hazlo diariamente. Porque es tanta nuestra necesidad que necesitamos pasarlo siempre con Él. Bien. Entonces, diariamente. Busca ahí un lugar privado también. Busca tu lugar. Dedica unos minutos a la alabanza. Adora al Señor. Y con esto no me refiero a que agarres una guitarra y empieces a adorar al Señor. Me refiero a que la adoración es reconocer en quién tú tienes enfrente. Reconocer que si es tu papá, si es el gran yo soy, el rey de reyes, el señor de señores. Reconocer quién tú tienes ahí y adóralo. Y a mí me encanta poder adorarle y decirle, Señor, yo te adoro por quien tú eres. No por lo que hace, sino por quien Él es. Porque aún si Él no hiciera nada, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Y es una de las cosas que muchas veces nos cuesta entender, sobre todo en un tiempo así de pandemia, y uno dice, pucha, Señor, ¿qué te cuesta acabar con la pandemia? No te cuesta nada. Pero aún si no acabara la pandemia, Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo digno de adoración. Y Él sigue estando en su trono. Él no se ha ido. Entonces, tenemos muchas razones para adorarlo. Muchas razones para exaltar su nombre. Amén. Dedica unos minutos a la lectura de la Biblia. Lee la Biblia. Es importante. Nosotros estamos con el desafío de erradicar la pobreza bíblica a nivel mundial. Pero para erradicar la pobreza bíblica, debemos erradicar la pobreza bíblica que hay primero en nosotros. Porque muchas veces no tomamos el tiempo de conocer a Dios de manera profunda a través de su palabra. Y es importante. Y en Salmo 119, 18, ahí habla de poder pedir ayuda al Espíritu Santo. Entonces es importante pedir ayuda al Espíritu Santo para leer los versículos, meditar, reflexionar en ellos. Otro tips, usa un cuaderno o tu celular, tu bloc de notas, y anota las palabras que Dios te está entregando. Son importantes, porque nuestra mente es frágil y se nos olvidan las cosas. Pero si las anotamos, luego pasa un tiempo y empezamos a ver, wow, Dios sí cumplió todas estas cosas. Yo siempre recuerdo hace unos años atrás cuando en un campamento de niños acá, campamento de origen, un niño oró por mí. Yo creo que ese niño tenía como 7 años aproximadamente. Y yo estaba de rodillas. Y este chico se pone por detrás mío. Yo siento su manito chiquitita nomás en mi espalda. Y escucho su oración. Y la oración decía, Señor, me gustaría ir a África, pero yo soy muy chico todavía. ¿Por qué no la llevas a ella?
yo quiero que ella vaya a África. Y yo como, ni siquiera estaba en mis planes ir a África en ese año. Y ya el mes siguiente Dios me lanza el desafío de ir a Mozambique, África. Y el Señor proveyó todo y fui hasta allá. Entonces, es como realmente anotarlo. Y yo ni me acordaba que en mi EDE, esto fue en el 2012, y en mi EDE en el 2009, Dios me habló de que yo iba a ir a África. Y yo se me había olvidado por completo. Y hasta que ordenando mis cosas, tomé mi cuaderno de tiempo con Dios, y ahí veo que decía que el Señor me iba a llevar a África. Y el Señor cumplió. Cumplió un par de años después, pero cumplió. Entonces, por eso también es importante anotar las palabras que Dios te vaya hablando. Anótalas, aunque las encuentres locas, anótalas, anótalas, porque a pasar el tiempo, o los días, o los meses, o los años, el Señor te va a recordar. Yo un día te dije esto, y hoy tú estás partiendo. Amén. Así que como tips, usa un cuaderno, usa un bloc de notas, lo que sea que te recuerde a lo que Dios te habló. Hoy en día tenemos el Facebook, que el Facebook nos recuerda lo que pasó el año anterior. Eso es bueno. Así que yo trato también de anotar en mi Facebook palabras claves que sé que el Señor me lo va a recordar el siguiente año. ¿Ya? Pero anótalas en un cuaderno, en tu blog de notas, donde sea. Y en Habacuc 2, 2 y 3, esta palabra muy linda, uno de mis libros favoritos también, Habacuc, dice, escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Y aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Por eso es importante poder escribir la visión, ¿ya? Porque el Señor nos recuerda una y otra vez. Amén. Otro tips, dedica unos minutos a la oración, ¿ya? Ahí es tu conversación con Dios. Habacuc 2, 2 y 3. Bien. Ahí siéntete en confianza de hablar con Dios. Cuando nosotros vamos pasando tiempo con Dios, nuestra relación es cercana con Él. Nuestra relación es de padre e hijos, no de un Dios ahí tremendo, que sabemos que es tremendo, y nosotros por allá, lejos, que muchas veces así es nuestra relación con Dios. Pero la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él es una relación de padre e hijo. ¿Y cómo es tu relación? Por eso es tan importante también la paternidad y poder sanar esas áreas de paternidad. Bueno, ustedes van a tener clases de paternidad también, así que no me voy a meter en ese tema. Pero, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Y ahí tú lo notas al tiro en tu oración. ¿Es una oración cercana o es una oración más bien religiosa? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo que yo me di cuenta en mí, lo que yo hacía. Entonces, cuando tú vas ante el Señor, tú le dices, amantísimo Dios y Padre Celestial, mi Señor Dios, bueno Señor. Son generalmente nuestras oraciones, ¿no? Porque también estamos reconociendo quién es Dios. Pero, por ejemplo, si yo voy donde mi papá, ¿ya? Y yo le digo, amantísimo y buen Padre. Me gustaría, Padre, poder decirte, Padre, que tengo la necesidad, Padre, de comprarme unas zapatillas, Padre. ¿Te gustaría comprarme, Padre, esas zapatillas, Padre? ¿Cuántas veces repetimos Padre o Señor? Muchas. Pero ¿cómo es nuestra relación con nuestro papá? No, es tanta la cercanía que tenemos con nuestros papás o la mamá. Ahí ustedes vean el ejemplo más bonito. Y tú vas donde tu mamá o tu papá, tú le dices, bueno, ahora que estamos más grandes no pedimos zapatillas, pero cuando estábamos más chiquititos era como, mamá, sé que se me rompió la zapatilla, ¿cuándo me puedes comprar una?
Es así la relación que tenemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es nuestro papá, es nuestra mamá y sabe nuestras necesidades también y tenemos esa cercanía. Y una de las cosas que a mí me quebró hace un tiempo atrás, ese mismo año que Dios me mandó a ir a África, la verdad que yo no tenía ni un peso. Yo veía mis bolsillos y estaban vacíos, así igual que están ahora. Estaban vacíos. Y yo miraba y decía, ¿cómo voy a ir a África si el desafío es tan grande? Era 1.600.000 el pasaje, era muy caro mantenerme allá, necesitaba como sus 3 millones de pesos para estar allá. Entonces yo estaba así como, pucha, ¿qué hago? Ya la mayoría del equipo tenía comprado su pasaje y yo todavía no podía comprarlo porque no tenía nada. Y salí a caminar por la parcela y le dije, Señor, ¿qué hago? O sea, ¿de dónde voy a sacar plata? ¿A quién le puedo escribir para que me dé plata? Y estaba así súper complicada. Y el Señor me trae un recuerdo del primer día de clase, de colegio, cuando entré a primaria, jardín, no sé cómo le llaman en otros países, acá es kinder. Y cuando entré a kinder, y me trajo ese recuerdo de mi papá yéndome a dejar al primer día de clase. Y yo dije, Señor, ¿por qué tú me traes ese recuerdo? Y el Señor me dijo, tú recuerdas ese día, ¿cierto? Yo le dije, sí, yo lo recuerdo. Y me dijo, ¿tú te acuerdas si estabas preocupada de comprarte el uniforme? Yo dije, no. ¿Tú te acuerdas si tú estabas preocupada porque te iban a comprar los útiles escolares? No. ¿Tú te preocupaste de pagar la matrícula de tu colegio? No. ¿Te preocupaste de comprarte zapatos? No. Me dijo, yo quiero que tú vivas ahora como ese día, que no te preocupes de nada, porque yo voy a proveer todo. Y ahí me mató, porque ahí yo recordé que él era mi papá y que no necesitaba a nadie más que a él. Y ahí descansé. Y me fui tan contenta porque el Señor me recordó su paternidad. Y me fui a la oficina de acá y de repente golpean la puerta y era un misionero de acá de Jocún también. Y me dice, hola Caro, ¿sabes que estaba orando? Y me llegó una ofrenda y el Señor me dijo que no era para mí, sino que era para ti, para tu viaje a Mozambique. Y eran $1.000 que el Señor me estaba dando. Y esa fue la primera ofrenda que recibí para Mozambique. Y el Señor pagó todo. Y el Señor lo único que me dijo, recuerda cuando fue el primer día de clase, donde yo, tu papá, no me preocupé de todos los gastos. Así yo quiero que tú vivas. Y yo sé que hoy en día también muchos de ustedes están viviendo situaciones a lo mejor difíciles, tal vez en cuanto a económico, no lo sé, pero el Señor igual quiere que nosotros podamos vivir así. Recuerda el primer día de clase. Yo sé que hay muchos, algunos ni recuerdan ese primer día, pero yo sé que todos sabemos que ese primer día ninguno de nosotros se preocupó de comprar nada, porque para eso estaban nuestros papás. Y esa es la imagen que Dios quiere que nosotros podamos conocer de Él. Un papá que está pendiente, un papá que quiere cuidarnos, un papá que quiere proveer, que quiere sorprendernos. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que nos habla. Ese es el Dios comunicador. Amén. Entonces es importante escuchar la voz de Dios. Es importante alinear nuestro corazón con el de Él. Algunos en sus tiempos con Dios cantan, algunos le escriben poemas, algunos caminan, algunos se arrodillan, algunos se ponen de guata, como sea, porque el Señor ve tu corazón. ¿Cuán rendido está tu corazón a pasar tiempos con Él? Muchas veces yo he hecho mi tiempo con Dios en la bicicleta y son los mejores tiempos que salgo ahí a andar en bicicleta y a escuchar la voz de Él, porque no es mi posición, es mi corazón.
Es el corazón el que está rendido a escucharlo a Él, el que quiere escuchar la voz de Él. Amén. Entonces, ¿queremos escuchar la voz de Dios? Sí. ¿Creemos que Él habla? Sí. Porque Él es un Dios que habla, es un Dios comunicador por excelencia. Amén. Entonces, por eso es tan importante estar dispuestos también a escucharlo. En Proverbios 28-26 habla que debemos estar dispuestos a aceptar el consejo y enseñanza de Él, buscándolo con humildad. ¿Ya? Proverbios 28-26. Entonces nosotros reconocemos que necesitamos de Él. Necesitamos escuchar su voz. Queremos escuchar su voz. ¿Y estamos dispuestos a obedecer? ¿Depende de lo que Dios te hable? No, es siempre. No es dependiendo. Si tú pasas tiempo con Él y vas a escuchar la voz de Dios, Él te va a mandar a hacer cosas. Entonces tú debes estar dispuesto a obedecer. Amén. Ahí anoten Juan 14:23, en estar dispuesto a obedecer. Tener fe y confianza que Dios te va a hablar. Ahí anota Santiago 1:6-7. Santiago 1, del 6-7. ¿Ya? Entonces, cuando tú vayas a tu tiempo con Dios, vayas a escuchar la voz de Dios, ten fe, ten confianza que Dios te va a hablar. Sé que Dios nos va a hablar, porque Él quiere hablarnos. Él es el mayor interesado. Y a lo mejor no te diste ni cuenta que Él fue el que te habló para estar en este curso. Porque a Él le place, porque Él quiere darse a conocer. No nace de ti, nace de Él. Él es el mayor interesado. Amén. Entonces todos nosotros estamos, ¿cómo? El último versículo. A ver. Juan 14:23, Santiago 1:22, por ahí era. Creo que eran los dos versículos que di. Entonces estar dispuesto, como dije, a obedecer a lo que el Señor te diga que tengas que hacer. ¿Ya? Tener fe y confianza que Dios te va a hablar. Exactamente. Muy bien. Lo bueno es que tengo hartos ayudantes ahí en el chat. Anoten ahora. Ezequiel 3:22. Ezequiel 3:22 dice, y me levanté y salí al campo, y ahí estaba la gloria de Dios. Entonces, bueno, para acá nosotros es literal, salimos al campo y ahí está la gloria de Dios. Pero, ¿qué quiere decir esto? Es como, voy a tener mi tiempo con Dios. Ezequiel 3:22. Y ahí está la gloria de Dios. Ahí está. El Señor te va a hablar. El Señor va a indagar hasta lo más profundo de tu corazón. Y uno de los ejemplos que yo le daba a los chicos, el IDEM pasado. En esto, cuando nosotros necesitamos ir ante Dios y examinar nuestro corazón, examinar lo más profundo, tanto así como esta endoscopía espiritual. Yo no sé cuántos han hecho la endoscopía, pero la endoscopía, esas mangueras que te meten hacia adentro, donde es el examen que ve más profundo. Bueno, Dios quiere que nosotros también no hagamos ese examen
y podamos indagar hasta lo más profundo del corazón, para que Él pueda sacar todas las áreas que no están alineadas con Él, para poder alinear nuestro corazón con el de Él. Porque Él quiere que nosotros crezcamos. Él está interesado en nosotros, porque ese es nuestro Dios, que quiere ir a lo más profundo para sanar las heridas que a lo mejor con años se fueron haciendo, al pasar de nuestra vida, se fueron formando heridas, personas que dejaron heridas, tal vez cosas que vivimos, que nunca estuvieron en el corazón de Dios, pero que las vivimos y que causaron heridas. El Señor quiere sanar. El Señor quiere traer una revelación nueva de quién es Él. Y es tan potente entender que Él es el interesado. Y es lindo poder irte a dormir cada noche y decirle, Señor, yo no quiero dejar ni un día de mi vida sin que tú me hables, sin que tú te reveles a mi corazón. Yo quiero conocerte más. Y el Señor quiere darse a conocer a nosotros. Amén. Entonces yo no sé si cuántos están animados aquí con escuchar la voz de Dios. Y quiero que tomemos un tiempito ahora, aún nos quedan unos minutitos, de poder escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Esto es bien práctico. Nosotros escuchamos la enseñanza y todo, y ahora vamos y escuchamos la voz de Dios. ¿Ya? Y no tengan miedo, lo que venga al corazón, lo que Dios te habla, si Dios te habla en voz audible, anótala igual, si Dios te habla a través de un versículo bíblico, justo te vino este versículo y anótalo, ¿ya? Que venga una convicción al corazón. Yo me acuerdo que la vez pasada cuando lo hicimos también Dios empezó a entregar muchas palabras. Entonces yo estoy expectante a lo que Dios también va a traer aquí, porque sé que está siendo profundo. Y sé que el Señor va a ir más profundo aún de lo que ya ha ido oyendo. Así que, ¿se animan a escuchar la voz de Dios ahora? Entonces yo le voy a pedir ahí que tomemos un tiempo de silencio. Y yo voy a orar por ustedes. Señor, yo quiero darte gracias, papá, por este tiempo. Gracias porque de verdad tú eres el mayor interesado en darse a conocer. Tú quieres hablarle a tus hijos. Tú quieres que nosotros podamos escuchar tu voz, porque esa voz es la que trae paz. Esa voz es la que trae paz aún cuando somos confrontados. Esa voz que nos corrige en amor. Esa voz que nos dice, hijo, lo estás haciendo bien. Esa voz que nos dice, calma, yo estoy contigo. Esa voz que sana. Esa voz que restaura. Esa voz de Padre que viene de ti. Señor, acallamos nuestra propia voz porque queremos escucharte solo a ti. Háblanos, háblanos Espíritu Santo, háblale a cada uno de los chicos, Señor, que ellos puedan experimentar lo que significa escuchar tu voz, Señor, de todas las formas que tú tienes, que lo experimenten, Señor. Que este primer día de IDM sea marcado por escucharte a ti. Señor, ven con tu palabra a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Queda un poco en silencio y escucha la voz de Dios. Lalo, ¿tú puedes 10 para las 10 cantar una alabanza?
En secreto, en mi soledad, yo te busco, ahí estás. En secreto, en silencio te esperaré, solo a ti. Quiero conocerte más. En secreto, en mi soledad, yo te busco, ahí estás. En secreto, en silencio te esperaré, solo a ti. Quiero conocerte más. Quiero conocerte. Quiero escuchar tu voz. Quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Procuro el premio mayor, que me quieras entregar. Pero sigo, dejo todo pesar
paso atrás, muy lejos de mí. Quiero conocerte más. Quiero conocerte. Quiero conocerte. Quiero escuchar tu voz. Quiero conocerte más. Quiero tocarte, quiero tu rostro ver, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Queremos, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Amén. Que ese sea nuestro anhelo de poder conocerlo más y más a Él. Amén. Entonces sí, creo que abrir ahí el micrófono para dos personas que puedan compartir si Dios les habló algo, que recibieron alguna palabra, alguna visión, algún recuerdo. Ahí active su micrófono y cuéntenos, queremos escucharlos. Sin vergüenza, no le estoy diciendo sin vergüenza, sino que sin vergüenza. Solo uno. Tan tímidos. ¿A nadie Dios le habló? No les creo. Ya yo quiero contar. Ya, Cami. Hace tiempo no escuchaba la voz de Dios, tengo un cuaderno donde anoto, pero no sé, ha pasado igual como meses. Y, y como que primero Dios me mostró a mí, pero como mucho más niña. De hecho, estaba como jugando en un campo y él me tomaba de la mano, así como típica de las películas, como de amor, en donde hay una niña como en el campo jugando con su amado. Y después como que me empecé a acordar de varias cosas, de que vivía en Jucum igual, y no sé si, bueno, igual como que Dios habla por canciones, pero me acordé de la canción Nuestro Dios está alegre, oh, no sé, y dice, en una dice como Sofonías 3:17. Entonces busqué Sofonías 3:17 y fue una palabra muy linda. Dice que el Señor, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Él es un poderoso Salvador, se deleita en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cantos de alegría. Eso. Wow. Gracias, Cami. Potente tu palabra. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Uno más? Amén. Ya, Caro. Qué lindo nombre, Carolina. Sí. Lo mismo pensé cuando dijiste tu nombre. Qué lindo nombre. ¿Tú sabes el significado de tu nombre? No, Significa llena de alabanza. no te puedo creer. Ujú. Gracias. Bien, Caro, cuéntanos. Bueno, yo soy nueva en todo este caminar. Llevo 5 años siendo cristiana. Y este verano que pasó hice mi primero seminario en Jucum. Mm. Entonces mi primer seminario fue de matrimonio, que fue súper fuerte porque llevo 21 años casada, tengo 3 hijos,
Y cuando fuimos al seminario de matrimonio pensamos que íbamos a pasarlo bien, porque, bueno, uno cree que se la sabe todo. Y terminamos tan confrontados que estuvimos a punto de venirnos, así de fuerte. Wow. Y después vino el de avivamiento y transformación, que fue lo mismo. Y por eso estoy acá hoy día, porque yo quiero que Dios me confronte, que quiero ser piedra viva para esta edificación de lo que Él tiene para mí, así que me siga puliendo, que me siga dando duro en la piedra. Y yo no he tenido la posibilidad de escuchar la voz audible del Señor, pero sí sé que Él usa a las personas para hablarte. Y alguien me escribió un WhatsApp y me dijo, el Señor te habló esto para ti. Y creo que cuando me lo dijo, mi corazón saltó, se regocijó con lo que me dijo. Y que habla de que este tiempo será, perdón, que cerré el WhatsApp, reencuentro a los brazos de papá. Y mi corazón saltó de alegría cuando escuché eso, porque hubo una convicción en mi corazón y en mi espíritu de que así va a ser. Así que le agradezco al Señor que haya usado a esa persona para hablarme, y voy a seguir buscándolo para que Él me hable a mí, porque en eso estoy acá. Bien. Gracias, Caro. Gracias a ustedes. Sí, qué bonito. Así es Dios. Y bueno, una de las palabras que el Señor también nos habló como equipo para este IDM es que la palabra fue confrontación. Y Dios nos va a confrontar mucho. Así que creo que eso es lo que Dios también nos va a enseñar, porque quiere alinear nuestro corazón con el de Él. Así que me alegra mucho también escuchar eso. Así que bien, sigan experimentando el oír la voz de Dios. No paren de escucharlo a Él. Sigan intentando. Si no escucharon nada, sigan intentando. No se cansen. Que nuestra voz sea conocida en el cielo. Amén. Sé que por ahí me